Buenas. Ya nos están escuchando la gente que está en el directo. Hola, hola, buenas, buenas. Yo Buenas, no, güey. no soy mudo, mío, no puedo hablar. Vos sos, Ya. vos sos, vos sos mudo. Bueno, para la gente que está mirando el video en YouTube, o la gente que está en el directo, el podcast de hoy va a ser sin cámara, porque bueno, el Straka no tiene luz para poner la cámara. Yo quiero acompañar a los chicos y quiero no poner la Mi, cámara. mi Pri Y está demacrada y partida al medio. Pri está al medio porque tiene sueño, no dormí hace mucho. El No me capítulo, dejan dormir. se preguntarán por qué tengo la fotito de Tommy 11. Y es que esta semana, no me acuerdo exactamente qué día, pero bueno, esta semana falleció Tommy 11, un niño que tenía cáncer cerebral y eh, uno de sus sueños era convertirse en youtuber. Y bueno, la gente hermosa de internet eh, llegó a cumplirle su sueño, por decir así, llegó creo que hasta los 10 millones de suscriptores. Era un niño muy carismático y bueno, me gustaría dejar la foto en ¿cómo sería? En honor a él. Y y bueno, mis condolencias Y a su amigo, familia. admití que no tenía transporte y que no es Nada, compartir, ya, sigamos. también, pero bueno, nada, igual está Sigamos. buena dejarla. Bien, el tema de hoy es el miedo y nada, me gustaría empezar así hablando de chill, así tranqui, para preguntarle, bueno, ¿cuál es su miedo? El mío, Fabricio, Sí, vos, a ver, ya, Pri, ¿cuál es tu decilo miedo? vos. eh, creo que no cumplir mis expectativas con mi futuro. Onda, yo tengo muchas cosas planeadas para mi futuro y creo que no cumplirlas es algo que tengo mucho miedo. Ah, y el embarazo también. Hay un tema de Abel Pintos, amigo, Ajá, que dice, quisiera cumplir sus expectativas. ah, Ese de Abel. ajá, ok, está bien. El tuyo, Straca, ¿cuál es tu miedo? No, pero quiero que escuchar el tuyo primero. El mío, creo que uno de mis mayores miedos es estar solo, o si no también puede ser parecido a Pri, tipo no cumplir con mis expectativas o fallar, Embarazarme. ser- ser- o ser fracasar en mis objetivos, por decirlo así. O no, sí, eso. Pero mi mayor miedo es no estar solo, sino sentirme solo. Eh, Ujú. ahora podemos hablar dentro de un Ahora ratito toca a de mí. eso, pero sí, Y decime. verdaderamente, no sé, amigo, lo estuve pensando hoy porque me lo preguntaron y no lo encontré, boludo. Tipo, estuve como maquinando y no. No sentís que no le tenés miedo a nada. No es que no le tenga miedo, pero es como, tipo, tu mayor miedo. Es como que todos los medios, el miedo están como por igual, por así decirlo. No es que hay como Claro, una jerarquía, por así decirlo, ¿entendés? sí, sí, sí. Es como que no tengo un mayor miedo, simplemente es como miedo, qué sé yo. Pero por ejemplo, o sea, bueno, hoy lo que estaba O sea, hablando, como que situacionalmente predomina un miedo más que el otro, por así decirlo. claro. Entonces, capaz que ahora mi mayor miedo puede ser, eh, no sé, sentir más que otras personas, por ejemplo. Pero capaz que después, pasado mañana, estoy en otra situación y mi mayor miedo es, no sé, la oscuridad, boludo. Sí, sí, sí. Se me cortó la luz y el mayor miedo es que se me queme la PC, boludo. ¿Viste? Sí, sí, creo que Nada, también sería el miedo de bastante, bro. como situacional. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenés mucha razón en ese sentido. Es como, depende de eso, porque por ahí justo te pasa algo y en el momento vas a tener miedo de eso. Y va cambiando de... Es que como vos decías, tipo, o sea, el miedo a ponerme quedarte o a estar solo, por así decirlo. Sí, No tenés siempre miedo a estar solo si, ponele, si estás con todos tus amigos, una cosa así, y te preguntan cuál es tu mayor miedo. Y claro. estar solo, lo dudo que sea tu En es- respuesta, porque tipo, en esa situación, Ujú. eh, nada, estás acompañado, por así decirlo. Ajá. A mí lo que estaba hablando hoy era que yo por lo menos clasificaría como dos tipos de miedo. Está como los miedos generales, por decir así, como miedo, no sé, a las arañas o miedo a las alturas.
Y después hay miedos como más profundos, como bueno, el miedo a no ser feliz o a estar solo. Y, Claro. digo, bueno, como el miedo de Pri ese de no cumplir con sus expectativas. Como un poco más profundo, ¿no? Porque, pero de cuestiones generales, así para pasarlas por arriba, ¿hay alguna cosa que le dé miedo? El aspecto, como lo dijiste vos, de araña y todo eso, decís. Claro, sí, más general. Así Creo tienen algún que miedo. soy literalmente aracnofóbica y le tengo mucho miedo al mar. Muchísimo A mí me pánico al da mar. miedo. A mí me da miedo la prisa manejando. La A la verdad. gente... La A los otros gente. también. Nah, Sí, mentira, claro, Pri. evidentemente. No. No, sí, creo que como miedo, Sí, verdaderamente como miedo, así como vos le decís, categorizándolo, sí. eh, eso, el miedo al que hay abajo del agua, ponerle una movida así. La Uy, amigo. talasofobia, talafobia, algo Sí, así. qué sé Ah, sí, yo, pero eso. claro. Eh, yo podría, en un momento tenía miedo a la oscuridad. Tipo, sí, eso, estar como solo en la oscuridad me da bastante miedo. Pero siento que lo superé bastante, lo que podría decir, eh, me ¿Estar da solo o no estar solo, amigo, en la oscuridad? no estar solo en la oscuridad. O Ah, sentir presencias malignas, ya. claro. No, pero posta que Pucha, tenía. amigo, me redescubrió observándolo de noche. Puta No, madre. bueno, no, bueno, la fría acosadora, bro. Ay, dale. No, ¿saben lo que sí? No sé si les ha pasado, pero bueno, hice una encuesta en Instagram y una de las cosas que me tiraron de las que tienen miedo es al océano. Yo no específicamente al océano, pero a ese como al mucho, tipo al excesivamente mucho, tipo Claro. estar solo en el Bueno, espacio o estar en el medio del océano y que no haya nada alrededor, creo que sería un miedo bastante heavy también. A mí me da miedo ah, literalmente porque no sabes dónde te estás metiendo. O sea, no sabes qué pasa por abajo tuyo. Claro, A veces literal. veo videos de gente que se tira de acantilados y cosas así y no. O sea, Sí, te sí, tiras y no sabes te da dónde puedes como, caer, no te da sabes como qué hay, no, 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 nada. mal. Pero encima, eh, tipo cuando el océano es profundo y eso, tipo se ve como todo, es como que lo ves clarito y después se ve re oscuro, te da un cagazo. O no sé si se No metieron, sé, cuando se yo meten en odio. lagos y les toca un alga o algo así, eh, ¿no les da como sí, sí, impresión? sí. Bueno, por eso digo, al que hay en el fondo, boludo. Sí, sí, literal, es como un, un cagazo. Bueno, para la gente de Instagram, vamos discutiendo así como en el podcast pasado, uno por uno, a ver qué onda. Bueno, el océano y el dolor. El dolor, Miedo, me sorprendió es esa que respuesta. sí. ¿Al dolor tipo físico o dolor tipo como sentimental, emocional? Yo creo que debe ser más sentimental, ¿no? Por ahí. Yo también. Puede ser. Ujú, Yo lo Puede preferiría más por ser. ese lado. ujú. Imagino que si va por ese lado será como a lo amoroso, al sentirse, o sea, al no sé, que te lastimen tipo amorosamente, en una relación, no me voy a decir. Yo Claro, creo que el miedo por ejemplo, yo le tengo también miedo a entregarle mi amor a una persona y que no lo valga. claro. O sea, También puede ir por ese lado. que te decepcione, por decir así. Claro. Ujú. Sí. Sí, puede ser. Sí, yo creo que también lo tiró por ese lado, por ahí, por el lado más sentimental. Pero siento que tenerle miedo al dolor es medio eh, raro porque el dolor es algo que pasas todo el tiempo y como que, ¿cómo decirlo? Como que todo el tiempo estamos sintiendo dolor, a veces más o menos, ¿no? Pero Exacto, igual es como, se me hizo curioso por sí, eso. sí, sí, sí. Es como, O sea, es curioso como si, po- como que hay un balance entre las dos cosas, entre el estar, qué sé yo, dolido y no estarlo, porque cuando estás dolido te das cuenta como verdaderamente valorás cuando no lo estás, ¿entendés? claro. Bueno, se podría decir entonces que algunas cosas a las que les tenemos miedo pueden ser útiles también, ¿o no? ¿Cómo? Sí, obvio. Eso diría Ah, yo, si ¿no? va en cuanto a utilidad, Ajá, básicamente el miedo
mueve el mundo y las masas, boludo. Sí, tal cual. Muy... O sea, básicamente el miedo mantiene vivo al ser humano, boludo. Claro, eso decía yo, Aristóteles decía, mira, escuchate esta, boludo. decía. Aristóteles decía que una persona sin miedo, al fin y al cabo, tipo, va a terminar muriendo porque termina siendo como inepto, por así decirlo. Tipo, no tiene cuidado de nada, no tiene precaución de nada, y Ujú, al fin y al cabo va a terminar muriendo. En cambio, una persona que tiene miedo a todo, termina siendo un cobarde y tampoco le termina ayudando. ujú, Y según Aristóteles, la única manera de tener miedo como bien, por así decirlo, es ser como, tenerlo como una especie de virtud. sí, Él habla de virtud, de tener el miedo como una virtud y saber en qué momento ser valiente y eso, no, eso, valentía era, no es tipo ser inepto, es ser valiente. El ser valiente al final te termina matando claro, y el ser miedoso al final te termina haciendo mal de igual manera. claro. O sea que Se habla de eso, el balance de sería tener lo miedo como ideal. una virtud, exacto. Ujú. Y saber Eh, cuándo Yo sí y no, cuándo no, yo no ¿Cuándo lo sí, ¿entendés? cuándo no? llamaría virtud. Yo no lo podría llamar virtud. Yo Yo lo... creo que es como un mecanismo, ¿no? Sí. Sí, es eso. Para mí eso es como un mecanismo de defensa. El miedo. Literalmente es como el mecanismo que nos... Que sería como una alarma en una casa, por decir así. Sería la alarma de Eso nuestro sí cuerpo. podría ser un buen ejemplo. Es como... Como... O sea... eh, vos te expones a algo que puede llegar a ser un peligro y gracias al miedo puedes llegar a evitar ese peligro, ¿no? Eh, Claro, es pero como el dolor, tipo, el dolor y el miedo creo que van de la mano. sí, 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 puede ser. O sea, irían muy de la mano en ese caso. Ujú. Porque si no sentís dolor, no, medio que estás desprotegido. Bueno, de hecho hay como una enfermedad donde personas no sienten dolor y, Sí, y es peligroso porque, no sé, te puede estar quemando la mano y no sentís nada, ¿viste? Bueno, supongo que con el miedo pasa lo mismo. Si vos no tenés miedo a nada, eh, evidentemente, no sé, podés llegar a tener pensamientos, no sé si suicidas o decir, no, no me da miedo, no sé, caminar acá arriba como en el borde de un edificio y por pelotudo te puede caer, ¿entendés? Por decir así, un ejemplo muy literal, tonto. claro. Pero bueno, el miedo en Por eso ese es caso es lo que como, digo, tipo, el ser tan valiente en cierto punto te va a matar porque no tenés miedo a, no sé si a nada, pero a ciertas cosas. sí, sí, exactamente. Es como, Y el es un ser muy mecanismo de miedoso defensa. no te ayuda en nada tampoco, claro. Sí, sí, es Por un eso sistema. él habla de, tipo, lo lleva como al lado de la virtud, del Ujú, saber cuándo sí y cuándo no. Tipo, es una virtud saber cuándo ser valiente y saber cuándo ser miedoso. claro, sí, como, sí, sí. Sí, estoy muy, muy de acuerdo entonces en ese caso con la historia. Bueno, a ver, ¿qué otros miedos? Así un poco más. Bueno, el miedo a estar solo es uno que se repitió mucho y bueno, de hecho es mi miedo también. Lo que yo me gustaría como decir es que son dos cosas distintas, estar solo y sentirse solo. Porque vos podés Sentirse estar solo, sí. rodeado de gente, pero igualmente sentirte solo, sentirte que nadie está a tu lado, sentirte eh, que estás como a la deriva, por decir así, ¿no? Siento que, por lo menos en mi caso, no es estar solo, porque estar solo me encanta. Lo que me da miedo es sentirme Mismo, solo. sí, 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 sí. Sentirte solo de... ¿Sabes por qué va a ser? O sea, ¿sabes por qué no? Va del lado, o sea, yo lo siento del lado de el sentirse solo como... Porque es eso, tipo, como vos decís, estar solo, ejemplificándolo para ser más como directo, por así decirlo, y directamente al grano. Sí, Si yo estoy solo, me gusta estar solo porque puedo hacer banda y cosas solo y no dependo de nadie. Pero claro. el estar solo es como todo eso que yo hago solo. Ujú, ¿A quién se lo cuento? ¿A quién se lo digo? ¿A quién me va? Es como eso, siempre como buscar la aprobación del otro. ujú, Al fin y al cabo te hace, una vez que no lo tenés, o una vez que esa persona se aleja, por así decirlo. sí, Puede ser una, puede ser muchas. ujú. Te hace sentirte solo y nada, Sí, te es da miedo. rara. Sí, te da miedo porque creo que estar acompañado es parte del ser humano también.
Somos seres Pero sociales. tampoco, pero ¿no les da también miedo estar muy acompañados y no saber quiénes son los reales y quiénes no? Más o En menos. mi caso, en mi caso no, porque como que yo elijo con qué gente sí, con qué gente no. Entonces Bueno, como que pero a ver, siempre tengo el mismo coso, ¿entendés? Para claro, mí pero está muy nunca les da conectado. miedo Siempre, así de, por ejemplo, decir, tipo, estás conociendo a una persona y le estás entregando todo porque sentís que hay conexión y no tenés ese mini miedo de decir, ¿qué pasa si esta persona me falla o algo? Bueno, sí. para mí está relacionado el tema de estar mal acompañado y estar solo, porque lo que sí me da miedo es, bueno, como decías vos, Pri, vos preguntaste si nos da miedo darle la confianza a alguien o sea, o estar acompañado por personas que no son reales, por decir así, ¿no? Eso mismo me da miedo, o sea, por eso mismo me da miedo estar solo, porque al darte cuenta que esas personas, o imagínate estar rodeado de esas personas y después darte cuenta que ninguno era real o que la mayoría eran todos mentiras, te sentís solo. En ese mismo momento es medio que te sentís así, ¿no? Pero ahí ya ponerle como lo dice Pri, es como, es lo que decía antes, mi miedo a ponerle dar o entregar de más, Claro. es como, te tenés que poner meticulosamente a ver a quién se lo merece, sí, quién se lo merece no, y va Ujú. por ese lado, de quién verdaderamente es una persona fiel y merece, no sé si más que el otro, pero sí, igual sí, Claro. va por ahí. Es como que, de cierto modo, es como, te da miedo perder el tiempo, energía, Sí, todas las cosas eso, por alguien literalmente. que pues, desperdiciarlo, por decir así. Siento que no es desperdiciarlo porque al fin y al cabo algo aprendes, pero digo, igual se entiende, sí, Pero se paja. entiende, exacto. Sí. Bien, otro que me pusieron acá, creo que es el único que me pusieron, pero pensé que iba a ser más común, es el miedo a la muerte. Mm, ¿Qué opinan de No, eso? yo no le tengo miedo a la muerte. Onda, me siento, o sea, es como etapas de la vida y no es algo Pero que... verdaderamente no le tenés miedo a la muerte. O sea, Yo creo que lo Yo, único que le puedo llegar a tener miedo a la muerte, entre comillas, es que el día que me muera no llegara a lograr todo lo que quería lograr. claro, Es lo único que puedo tener miedo. pero no es en sí como miedo a la muerte, sino es como el miedo a no lograrlo, ¿viste? Yo siento lo claro. mismo que Pri en ese caso. No es que le tengo miedo a la muerte en todo caso. Tengo miedo a no acabar las cosas que quería cumplir, ¿no? Pero eso es parte de. Es parte de, sí. Pero por Es eso no parte es de. miedo a la muerte, en todo Esa no caso sería es, miedo, no sería miedo a la muerte, sería miedo a no terminar tu vida, por así decirlo. claro, a un final, o Exacto. por decir así. Bueno, el tema igual es que el miedo a la muerte creo que es de los, no sé si de los pocos, pero es de los miedos que estás 100% seguro que te va a pasar. O sea, Sí, obvio. independientemente que, porque yo por ejemplo le puedo tener miedo, bueno, como decíamos, no sé, estar solo en un océano, pero tranquilamente puedes evitarlo, en cambio el miedo a la muerte no, ¿entendés? No, es Mm, eso, es que es algo que 100% va a pasar. Tipo, no hay ajá, nadie inmortal ni nada inmortal. ujú, tal cual. Bueno, según... Hay una psicóloga chilena que se llama... bueno, no me acuerdo cómo se llama, ahora la busco. Pero bueno, lo que decía esta psicóloga era que el miedo es como una proyección del futuro, es como un exceso de futuro, decía la chabona. Y creo que, bueno, por lo menos todos los miedos que estuvimos hablando hasta ahora están muy relacionados, porque como que el miedo de cierta manera es como cosas que van a pasar, es como el quedarte solo, no el de, por decir así, no es que vos, ¿cómo decirlo? Te da miedo a que pase y vos tenés miedo como que vos tratás de predecir qué va a pasar cuando te quedes solo y cómo lo vas a sentir y cómo lo vas a tratar de superar y eso es como que de cierta manera te da miedo. Igual que lo de Pri, o sea, a Pri le da miedo no cumplir sus objetivos como del futuro, ¿me entienden? Claro. Es como que siento que de cierta manera se podría decir que la mayoría, porque hay algunos que no, como el tema de la muerte, pero la mayoría de los miedos son miedos, o sea, son cosas inexistentes, ¿no?
cosas que no están pasando y que probablemente no Claro, sean es así. como... Sí, 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 o sea, es como... No sé cómo explicarlo, boludo. Como externo o ajeno a vos. Claro, Porque si verdaderamente pudieses controlar lo que te da miedo, por así decirlo, o sea, sería eso, el no poder controlar una situación o algo, ujú, genera ese miedo de que puede llegar a pasar. claro, pero siempre como que estamos viendo para el futuro, ¿viste? Eh, Claro, de hecho, una de las soluciones que dan, creo que se han hecho experimentos todo, pero para superar algunos miedos es como traerlos al presente y claro, tratarlo de superarlos claro, desde sí, el sí, sí. presente. Ujú. Eh, pero sí, prácticamente se podría decir eso, que la mayoría de los miedos, no todos, son cosas inexistentes o cosas que a las que siento yo que cuando tenemos miedos así inexistentes vale la pena experimentarlos, porque por ahí no son lo que pensamos. No sé si ¿Cómo, no sé si me entienden. cómo que? O sea, sí entiendo, pero estoy tratando de ponerlo en una situación y no se me ocurre. Como por ejemplo, bueno, Andar en bici. A mí de chiquita me daba miedo andar en bici. exacto, es como que vos, ¿por qué te da miedo? Porque pensás que te vas a caer, pensás que cuando andás en la bici te puedes llegar a lastimar, bueno, no sé, te puedes llegar a chocar en auto, qué sé yo. Y capaz que cuando te montás en la bicicleta, bueno, español, no, pero cuando te subís a la bicicleta para andar, termina siendo otra cosa totalmente distinta, Sí, 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 igual sí. ¿no? Bueno, según esta psicóloga Pilar Soto, ahora busqué el nombre, em, decía que bueno, esto que para superar el miedo hay que centrarnos en el presente. Bueno, por ejemplo, para superar el miedo a la muerte es centrarnos en el presente y vivir el presente y disfrutar el presente porque la muerte es algo que no sabemos cómo va a ser. Sabemos que va a pasar, pero es como algo inexistente de cierta manera. Y tenerle miedo a algo inexistente medio que no vale tanto la pena, ¿no? Eh, por eso No sé, pero... Por eso también quería diferenciar los dos miedos, ¿viste? Porque están los miedos generales, como por ejemplo, te ponen un arma en la cabeza, obviamente vas a tener miedo porque si te pegan un tiro o algo así, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Que tu cuerpo dice, no, esto te puede lastimar. Claro, Por no, eso, tipo peligro, alerta, miedo, ajá, cuando exacto, es lo, como una alarma, es lo que exacto. decía antes, de que van Ujú. de la mano. Ese tipo de miedo, bueno, ese tiene sentido, tiene más sentido, pero digo, los miedos inexistentes son los que por ahí son cosas que tenemos todos encima, em, que por ahí no hay que enroscarse tanto, porque por ahí son cosas que se pueden superar. igual yo creo que todos los miedos se pueden superar. Puede ser, sí, sí, probablemente, si te enfrentas a ellos, por ahí hay miedos que son más difíciles de Sí, pero superar que ¿cómo te otros. enfrentas al miedo de tu futuro, por ejemplo? No podés. Viviendo tu presente y sin pensar en el futuro. Claro, Por eso decía, Ah, esos miedos inexistentes del futuro se arreglan pensando en el presente y dejando de pensar en el futuro y encargándote. Bueno, la chabona esta, la psicóloga, decía que una paciente de ella le decía que uno de sus miedos era estar gorda después de la cuarentena. Que eso es de futuro, ¿no? Pues todavía en ese momento por lo menos no terminaba la cuarentena. Y lo que ella le decía era, pero eso es algo que vos podés resolver en el presente. O sea, si vos, en vez de pensar en no querer ser gorda después de la cuarentena, si lo trae al presente claro, y se pensar en, encarga claro, claro, de estar empezar a comer saludable. bien, empezar a hacer Claro, ejercicio, empezar a hacer cosas, claro, estar exactamente. saludable para no estarlo. Claro, una vez que se enfoca en el presente, su miedo futuro ya medio que lo va a dejar de lado, ¿no? Porque es inexistente, por eso mismo. O sea, vas a tener ese miedo siempre de cierta manera. ¿Me entendés? Ah, si no te enfocas en el presente. Em, el Jere pregunta, ¿no? ¿Alguna vez llegaron a tener miedo cuando confunden lo real de lo irreal? Yo, más o menos, sí. Hace poco me pasó, de hecho. yo creo que nunca. Yo también, hace poco me pasó también. Como que te agarró como A algún ver, ¿querés? ataque. Sí, Sí, sí.
fue justamente después tipo, después del podcast de los sueños, Sí, empecé a investigar mucho al respecto con el tema de los sueños lúcidos y qué sé yo, sí. porque en cuanto a espiritualidad se refiere, se dice que básicamente tu vida, todo el entorno en el que te manejas, Ujú, manejas y estás y vivís, eh, lo controlan, se podría decir, tus sueños, y que básicamente tu cerebro, como un método de escape, por así decirlo, olvida ciertas cosas a propósito. ujú, Entonces, la mayoría de los sueños, no, si te pones a pensar que la mayoría de los sueños no te los acordás, ujú, eh, por algo es. Entonces empecé como a investigar respecto a los sueños lúcidos y esas cosas, ujú, y empecé a probar como métodos y métodos y métodos y métodos hasta que empecé como a poder controlarlo, por así decirlo. ujú. Y sí, la primera vez fue hace poco, por no sé si hace una semana y media, ponele, eh, que sí pude, y al ser consciente de que estaba dentro de un sueño, no era consciente si estaba o físicamente o soñando, ¿entendés? Claro, Entonces era como raro. Y claro. sí, sí tuve miedo de no saber, no sabía qué hacer, qué podía hacer y qué no podía hacer, ¿entendés? Ujú. Sí, 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 tal cual. Con ese miedo de estar en un... Sí, de no diferenciar la realidad de lo falso. O sea, o sea, De lo- ¿sabes qué se me pasó por la mente que me dio miedo? Ujú, El saber que estoy en un sueño y no saber si es un sueño, y ponerle que vos seguís como tu vida cotidiana, sí. como haciendo cosas muy piolas, qué sé yo, y la nada pluma, te despertaste. Ujú. Si no, era un sueño la Claro, cosa. O imagínate estar, tipo, seguir así, es como eso, tipo, poner que estás ahora en tu vida cotidiana, estamos hablando ahora nosotros y la nada te despertás. claro. Sí, sí. Pero Qué eso es un... miedo, amigo, qué miedo que no haya pasado nada, ¿entendés? Sí, 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 un mal viaje. Pero bueno, eso ya Eso, entra en... eso me dio miedo. Sí, sí, te juro que te toca O el sea, psiquis. eso se me pasó por la cabeza cuando estaba soñando. Claro, porque bueno, como hablábamos, ¿no? En el podcast de Real y Real, ¿no? Muy difícil de diferenciarlo, ¿no? Si nos metemos en el tema de los sueños, que es lo Claro. real y lo irreal. Bueno, a mí me pasó, no así, pero me pasó al revés. En vez de estar en un sueño, me pasó en la realidad. Cuando estaba afrontando uno de mis miedos más grandes, que es el de estar solo, medio que entré como en una... No sé, era como un sentimiento raro, que era de miedo. Es Y... como una, sí, como una crisis existencial de no saber si sí o si no. Es como, Exacto. Y empezás a y dudar de sí, si todos, no, de todo. sí. Y bueno, medio que ahí es donde empezás como, bueno, pero es real, o sea, en ese sentido real y real, ¿no? De decir, Claro, ¿es "Mm, real o no me lo estoy flasheando claro, yo? ¿Es real exacto, es o como realmente verdaderamente estoy o estoy... solo o capaz que es cosa de mía. O estoy solo porque quiero estar solo. O estoy solo porque no le estoy dando a nadie a propósito. O estoy solo porque, no sé. Ujú, ujú, tal cual. Sí, sí. Creo que fue más por ese lado. Por ahí no fue como no diferenciar la realidad en cuestiones físicas o mentales, sino más bien sentimentales, ¿no? Pero bueno, también una cosa, bueno, uno de de las definiciones de miedo, según los psicólogos, es que el miedo también es una estructura social, o de, como vos bien dijiste, Teo, o mejor dicho, Straka, ya, como vos bien dijiste, que el mundo se mueve por el miedo. Y es tal cual, o sea, las Bueno, empresas y... eso lo dice Aristóteles también. O Ujú, sea, Aristóteles habla de eso, de que el miedo es una mezcla entre lo natural, de la naturaleza del ser humano, y la civilidad, ujú, de lo civil, por así ujú, decirlo, de lo que la sociedad maneja. claro. Porque, Civilización, o sea, sí. llevándolo, bueno, eso, qué sé yo, si lo hiciste, me lo invento, no importa. Si lo llevas a ese ámbito, o sea, ¿por qué tendrías miedo, llevándolo a poner el ejemplo que decías antes? ¿Por qué tendrías miedo a estar gordo, por ejemplo? Porque evidentemente sabes o podés pensar que alguien te lo va a decir, o que alguien te va a rechazar, o que alguien tal cosa, Claro, ¿entendés? ¿Por qué tendrías miedo a ser homosexual? Y porque evidentemente alguien te va a mirar mal, alguien te va a decir algo. claro, Tipo, va relacionado a lo civil, porque si eso no pasase, si eso estuviese como normalidad, por así decirlo, bien visto, claro. no tendrías miedo de nada. Ujú.
Sí, y de hecho con eso juegan las empresas, ¿no? Bueno, para usar el mismo ejemplo Claro. de el tener miedo a estar gordo, por eso sirven todos los productos o todas las publicidades y cosas hegemónicas, medio que juegan con eso, o sea, no se te venden una pastilla y te dice, con esto adelgazás 50 kilos y te lo tomás todas las mañanas. Claro, 50 Y kilos. ahí estás jugando con el miedo, porque es una persona que no sé, que es obesa o que tiene problemas, porque la obesidad es un problema mental que tiene que... Nada, que es un Te puede problema... matar. Sí, te puede matar, de hecho. Pero es un problema que se tiene que llevar con trabajo, ¿no? Con psicólogos y todo. Pero bueno, una persona obesa escucha eso y evidentemente tiene miedo a la obesidad, por decir así, entonces quiere superarlo, de cierta manera. O al Por revés, una ende persona compra. anoréxica, claro. Por ende, Claro. compra. Dice, como no, yo no quiero ser gordo porque tengo miedo a que me rechacen por ser gordo, me compro la pastilla. Y las empresas saben eso. No es cosa nueva, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Es parte de. Es parte de, sí, sí. De hecho, se llevó a cabo un experimento, un chabón de un psicólogo, sí, era un psicólogo del siglo XX que se llamaba John B. eh, ay, no me Uh, acuerdo el apellido. Bueno, lo que hizo John este Lennon le decía John John, Lennon. le decían John en la escuela. Lo que hizo este psicólogo es, Decían John. John le decían en la escuela, John, por las dudas. lo que hizo este Eh, psicólogo, John B. Watson es. Um, hizo un experimento que se llamó Pequeño Robert, creo que era. Y lo que buscaba era demostrar esto mismo que decía yo, que el miedo es algo que se puede implantar en la sociedad, que tiene que ver con una estructura social. Y agarró un niño, un recién nacido, un bebé, y al principio le acercaban animales, o sea, le acercaban ratas, ¿no? Obviamente todo, supongo que higienizado, ¿no? Y, y se llevaba muy bien el bebé con los animales. Después, cada vez que le acercaban una rata blanca, le generaban estímulos para que el bebé se asuste. O sea, no sé, golpeaban la mesa muy fuerte o ponían ruidos extraños cada vez que le mostraban la rata eh, para que el niño se asuste, tenga algún estímulo que lo alerte, ¿no? Luego de... Primero le tenía miedo, o sea, con ese experimento hicieron que el niño tenga una fobia con las cosas que sean peludas y blancas eh, porque como hicieron eso con una rata blanca, entonces cada vez que le acercaban, no sé, por ejemplo, un peluche, el nene lloraba y le terminaron por generar un trauma, por decir así. Entonces, sí, amigo. claro, Re heavy. ajá, Tipo el entonces hijo de puta, boludo. el John, te doctor. va a la mierda, John. Sí, bueno, fue muy controversial el experimento porque nada, era un bebé, pobrecito. Pero bueno, Le cagar la vida a una persona, sí, básicamente. literalmente. Así como que pudo demostrar que el miedo lo puede generar, no es algo como, ¿cómo decirlo? No es un sentimiento más como, por ejemplo, No es algo natural. claro, no es algo natural, sino que se genera, de cierta manera, se puede llegar a generar. Claro, por eso es lo que decíamos antes de poner, si separamos tipos de miedo, tenés un tipo de miedo que es como, eso sí, natural, del que te pongan un arma en la cabeza y saber que te van a hacer daño, es Claro. un miedo que es eso, tiene el cuerpo como método de escape barra protección, Mhm. y tenés un miedo a lo sentimental, a lo material y cosas así, ¿entendés? Mhm. Tal cual. Pero bueno, en el miedo natural es, como dijimos, un mecanismo, pero creo que el hecho de saber que las empresas y la sociedad se mueven en base al miedo es bastante siniestro, ¿no? Porque así vemos cómo nos mueven a todos. Eh, Prácticamente el miedo es un negocio y si se juega adecuadamente con él, se puede provocar cosas muy, muy siniestras también. Bueno, como el hecho de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, el hecho del coronavirus. Eh, Vieron que salieron charlatanes, por decir así, que decían, con este fraquito pueden combatir el coronavirus y no van a infectarse.
Y ahí estás jugando con el miedo. Claro, y eran 30 jefes, que vos decís, ¿qué onda? Claro, Anda con esos 30 jefes, no tiene nada que ver, compa, ni ahí, ni era por ahí. claro. Entonces, Nada, es que, cualquier persona que sea pilla y pueda nada, captar la jugada, no, pero que sea pilla puede aprovecharse de los miedos, así que también hay que ser un poco más consciente en ese sentido. Pero bueno, creo que eh, como dijimos, no hay que tenerle miedo al miedo, sino más bien claro, entenderlo, ¿no? Entender que el miedo es un mecanismo de defensa en ciertos casos y ser sabios, como dijo mi amigo Straka, como dijo Aristóteles, y saber cuándo tener miedo y cuándo no. No seamos despistados y no le tengamos, bueno, tratemos de superar esos miedos inexistentes, ¿no? ¿Y alguna vez superaron algún miedo? Mm, bueno, el de la eh, oscuridad, creo que es el que más orgulloso estoy de superar. Em, yo, no sé, boludo, seguro que sí, obvio. Algún miedo pero tenés que ahora mismo superar. no recuerdo. Por ahí fueron Sí, momentáneos. El miedo no sea con... Bueno, vos No. que peleabas en taekwondo, con el de pelear en una pelea, ¿no? Esos nervios, ¿no sí, te ha pasado? puede que haya sido una movida así, tipo, no sé, igual sí, justo con respecto a eso, sí. ¿Viste? Yo sabía porque... Tenía como mucho miedo estaba en la selección, qué sé yo, y era como uno de mis primeros nacionales, Ujú, me acuerdo patente, eh, y era como, tenía miedo a ir, llegar y haber entrenado, entre comillas, para mí era tanto, y como que me pasen el trapo, tipo, como que era mi miedo, el llegar y ser como humillado, básicamente. claro, como que no haya servido de nada. Entonces, claro. Ujú, Entonces al final tipo fue y no, todo el entrenamiento como que dio su fruto, por así decirlo, y nada. y lo pudiste Fue superar. una movida así de haber sido. Sí, Ah, sí, sí. Para superar como el miedo a eso, a la humillación, por así decirlo. mm, No sé, ponele. del momento, sí. Es que bueno, es como habías dicho Claro, que vos, me es muy acuerdo ahora momentáneo. es, Es muy momentáneo. claro. Mm. ¿Vos, Pri? Si superé algún miedo. Sí. ¿Alguno que te Ah, acuerdes? Hace poco. ahora hace poco superé un miedo, boludo. Y fue subirme de acompañante con la Prisi, boludo. Qué miedo que tenía que me dice qué onda, boludo. Wow. No, boludo. ¿Por qué? Terminó con la cabeza en la ventana. Ya, el paraliza. No, Ya. sí, amigo. Bueno, amigo, y terminás con los huevos del perro en la jeta, boludo. Nah, nada. Prisi maneja bien, Bueno. muchachos. No es broma. Ya. Tipo, si se suben, no tengan miedo. Pónganse bien el cinto nada Sí, el más. cinto y como hacía Teito, casco también por las dudas. Caja también, yo pongo caja también por las Mejor dudas. si le hacen caso a sus miedos y En caso Sí. de subirse a mi auto, háganle caso a sus claro, miedos. háganle caso. Pri, ¿hay un miedo? Que haya superado, Sí. puedo decir, y estoy orgullosa de No, no decirlo, se puede decir. que hace la semana, esta semana, ya pude decir que superé el miedo de la soledad, onda de quedarme sola, de sentirme sola, de estar Hay un tema sola. que dice Abel Pintos, Dale, ya que lo dice que por dijiste, la hijo. noche la soledad desespera. Y este sí es Abel Pintos, la quecha de la lora, boludo. Por la noche la soledad desespera, boludo. Eso lo dice creo que Abelito. Re pesado. Sabio Claro, el pinto. Por la y si me noche gusta. la soledad desespera. Después búsquenlo, boludo, van a... Pri, superaste el miedo a la soledad. Sí, igual sí, posta. Porque yo siempre tuve miedo de decir, bueno, me alejo de las personas que quiero, por así decirlo. Yo me acuerdo, bueno, seguí. Sí, sí. Te voy a crear un bife muy feo. Tipo, yo soy la típica persona que te habla todo el tiempo, que todo el tiempo te está hablando, te está buscando. Rege. Sí, Ujú. y lo hice siempre por el mismo miedo de quedarme sola, de que a mí no me busquen, ¿no? Entonces dije, voy a dejar de buscar y los que me busquen a mí son esas raras personas
Claro. Y puedo decir que con eso superé el miedo a la soledad porque me di cuenta que no, o sea, que ya no tengo tanto miedo a perder personas y quedarme sola. Está bueno, eso es como que ganaste una independencia de cierta manera. Claro. ¿Qué ibas a decir, Teo? No, que el miedo que superé, que ahora que me doy cuenta, sí, al estar solo en mi casa. Ah, sí, Tipo, una vuelta, me acuerdo que sí, sí, el miedo, tipo, surgió de una vuelta que, nada, mis viejos habían ido, qué sé yo, no me voy así, y entraron a robar, tipo, intentaron entrar a mi casa, básicamente. claro, Y yo estaba chiquito, o sea, sigo siendo chiquito, soy claro. chiquito, Pero eres pero, chiquito de edad. pero era más chiquito, exactamente Ah, de edad. Tipo, medía lo mismo que ahora, pero tenía como 12 años, boludo. sí. Entonces intentaron entrar a mi casa y me cagué todo nazi porque andaban todos re enfierrados, qué sé yo, y yo dije, acá me van a No. hacer mierda. Y yo no hice la tarea, boludo. Ah. No, entonces, nada, me surgió ese miedo a quedarme solo en mi casa y que, no sé, alguien esté como esperando a que se vayan mis viejos como para entrar a robar, qué sé yo. Claro. Y tenía miedo de eso y nada, ahora ya no. ¿Hace No cuánto tanto lo me aferro. superaste? No, no sé, boludo. Tampoco es que tengo los días, pero Pero más o me puse a pensar menos, un miedo este que año, superaste el y año pasado. no, no, sí, puede que el año pasado. Mm, O sea, sí, cuando mis viejos se fueron de viaje, ponele. claro. Como que al principio estaba ese miedo de, no, la concha. Sí, 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 Y después no. sí. Es bastante común igual ese miedo. Sí. O Debe sea, tipo, ser. imagínate que entran a mi casa, amigo, y hay un chabón más quebrado que ellos. Digo, que tengan miedo a ellos, Claro, boludo. ellos tienen miedo. Che, amigo, no, Claro, ellos perdoname. tienen miedo de entrar a mi casa. Claro. No, no, verdad. Listo, chao. Bueno, eh, en mi caso el miedo a la oscuridad lo pude superar. Yo tenía un miedo grave a la oscuridad. Tipo, cuando estaba en séptimo grado, o sea, tenía 13 años y dormía con las luces prendidas y llegué hasta a dormir con mi vieja por cuando escuchaba ruidos o cosas así, me iba a dormir con mi vieja porque me da miedo así dormir solo con la luz apagada. Hasta que, bueno, siguiendo el consejo de los psicólogos, nada, mentira. Pero como que un día agarré y dije, nada, boludo. De todos mis psicólogos, está Tenía re una, bien. chabón tenía una banda de psicólogo, parece. No, 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 pero como que agarré y nada, planteé eso, bueno, de decir, es algo inexistente ese miedo, porque no, es como que tener miedo a la oscuridad es como tener miedo a que te pase algo, pero no te va, no, en teoría no te va a pasar nada. Entonces Claro. Tipo, dije, nunca te pasó nada, ¿por qué tendría que pasar algo? ¿Qué sé claro, yo, tal boludo? cual, es como Obviamente que un miedo, cosas que de tu cabeza, porque no es que le tenía miedo a fantasmas, por decir así, pero no sé, es como que el ambiente de estar en algo oscuro y vos solo te da como esa inseguridad. Y nada, y empecé qué sé yo, a dormir con un velador y después fui apagando hasta que me fui acostumbrando a dormir solo y con las luces apagadas y bueno, hace bastante ya lo pude superar. Pero por ejemplo, antes cuando era chico no podía dormir ni en pedo solo con las luces apagadas, hoy en día no puedo dormir con las luces prendidas. Entonces, Bebé. sí, te juro. Pero sí, creo que es el miedo que más orgulloso estoy porque, boludo, no sabés lo que tuve que luchar para pasar ese ahora miedo. yo entiendo por qué siempre que apagaba el cosito, después me prendí, me despertaba la noche y estaba prendida, boludo, la computadora. Bah, mentira, nada, eso era yo. Ya, joda, Pero bueno, ya, entonces, joda. ¿y algún miedo que les gustaría superar ahora? Em, es que hoy en día creo que no tengo ningún miedo así heavy. El único miedo heavy es el tema de mi futuro, pero me siento incapaz de superarlo porque me vivo maquinando con el tema de mi futuro. Mm, bueno, en un año Yo podemos... ahora mismo, sí, no lo voy a decir, pero verdaderamente es como un miedo que me estaría atormentando nasty. Ujú. Tipo, el ¿Pero es un miedo tenerle miedo momentáneo a eso. o lo tenés hace mucho ese miedo? Sí, no, 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 momentáneo, momentáneo. Por Momentáneo, eso digo, por eso le decía lo que decía. claro. Pero ahora mismo creo que el que, entre comillas, mi vida está como está por un miedo a algo. Claro. Bueno, eso es.
también, bueno, no lo hablamos y ya llevamos bastante el podcast, creo que podríamos hablar en otro momento, pero bueno, el hecho de que el miedo te limite también es heavy, porque hay gente Y eso es claro. que no hace nada o se limita, o el miedo los limita demasiado. Pero bueno, tratemos de romper esas barreras. Mi miedo que me gustaría pasar actualmente es, bueno, el miedo del PRI es el mismo, el mío. Me gustaría superar ese miedo a fracasar. Eh, Porque medio que te genera una ansiedad y estás como todo el tiempo pensando en, bueno, quiero hacer esto para que me vaya bien después y hacer esto y hacer esto Pensás y... todo básicamente, pros, contras, consecuencias, todo. Ah, Y vos tenés que tener cuidado con eso, amigo, porque vos sos medio fracasadito, boludo. Eso hay que no, recordar. bueno, no, bueno. No, Mira los no amigos que creo. tenés, boludo. ¿Cómo no vas a tener miedo así? Ya. No, No, exactamente. pero, Vos sabés que miedo tenés que yo te dé un beso, boludo. Cualquier momento no, te no tenés tengo como miedo, tengo beso. ganas. Y, Listo, listo. Está bien, dale. eh, pero bueno, me gustaría superarlo más que nada para estar más tranquilo, porque estás todo el tiempo cuestionándote cosas y no. Yo quiero que la gente sepa de que si en algún momento Juan me llega a escrachar, este podcast va a quedar en YouTube. Así que nada, por favor, saca el stream, boludo. Nada, yo el momento te llega a acercar 2 centímetros a mis labios y te denuncio, boludo. Te denuncio y te meto una pata en la bola. Bueno, Sí, avísale, avísale. mira, esto queda grabado, tengo miedo de que el Teo me dé un beso. Tengo miedo de que Teo me dé un beso. Bueno, ya llegamos al final del podcast. ¿Le quieren dar algún mensaje final a la gente que está escuchando? Yo Eh, creo eh, que por un lado escuchen sus miedos y por el otro ignórenlos. Porque hay miedos que vale la pena escucharlo y hay otros yo que tengo la teca, tengo la para teca, tengo la nada. teca. Mm. Eh, A ver, el Teo. miren, miren sus miedos, tipo analicen sus miedos, pero no se sientan del 100% identificados con ellos. Ujú. Porque es como digo, puede ser algo momentáneo. Eh, y nada, eso. Sí, es lindo, lindo mensaje. Creo que a mí me gustaría decir, atrévanse a superarlos. No los dejen, no los eviten porque si los evitan nunca los van a poder superar. Traten, a veces está bueno tirarse de cabeza al agua y probar qué onda, ya. Pero bueno, eso. Eh, yo soy Juan. yo soy Yo soy Pri, Prisi. No, yo yo soy soy Teo, Teo. digo, acá me dicen acá. Y esto fue Cero Imaginación Podcast, el miedo. Que les vaya bien.